tardes a todos y todas. Bueno, hoy vamos a un poco socializar con ustedes esta iniciativa que se viene desarrollando en la Sierra de Yamango. Básicamente es sobre los servicios ecosistémicos, básicamente desarrollando una acción de la reforestación en áreas degradadas mediante los pagos por servicios ambientales. Esta es una iniciativa piloto que desarrolla la Cooperativa Agraria Norandino asociado con Progreso, que es para la ONG en la que yo trabajo. Bueno, es básicamente un desarrollo de agricultura inteligente en un clima de cambios. Esta propuesta es un poco diferenciada a lo tradicional, que es reforestamos y recuperamos áreas, pero este tiene un plus, que es que nos pagan por reforestar. Siguiente. Bueno, un poco para ver desde el marco del escenario donde desarrollamos esta iniciativa, es bueno conocer más o menos dónde estamos interviniendo con este proyecto. Este proyecto dio inicio el año 2010, pero desde el 2008, mediante iniciativas que se gestaron por un programa de adaptación al cambio climático aquí en la región de Piura, donde estuvo el GTZ en su momento, Cepi Café, que ahora es Norandino, y también una empresa inglesa llamada Café Libre, que era comprador de café a la central piurana cafetalera, que es Cepi Café. Entonces se preguntaron en sí qué vamos a hacer con el tema del cambio climático en el 2008, ante diferentes plagas, ante el tema de la sequía que había en los productos de café, y en su momento quisieron hacer un proyecto piloto que justamente en 2004 estaba todo este boom del tema del protocolo de Kioto, de los pagos por servicios ambientales. Entonces por ahí, como decimos, caía a pelo esta propuesta. Entonces, viendo el escenario, pues como sabemos, la Sierra Piurana básicamente son gente de extrema pobreza, productores que se dedican a la agricultura de subsistencia. Siembran la papa, siembran el oyuco, la oca, solamente para autoconsumo, y lo remanente por ahí que logran comercializar. Entonces encontramos ese escenario, los suelos degradados. Nosotros trabajamos para los proyectos de carbono forestal, tenemos que hacer un antes y un después. Un antes es ver cómo era la situación antes de la intervención del proyecto, y mucho más antes para ver si estas áreas han sido degradadas y cómo eran antes, básicamente, del desarrollo del proyecto. Entonces, en los años 1950, mediante imagen satelital que nosotros manejamos, hemos podido evidenciar que se ha ido disminuyendo el tema de los fragmentos de bosques o relictos de bosques altoandinos que hay en la Sierra de Piura. Entonces, esto era una muy buena oportunidad para hacer repoblamiento de nuevas áreas degradadas y recuperación de estas áreas. Luego miramos que, según ven las fotografías, las familias, como les decía, que se dedicaban básicamente a un tema de ganadería, de producción para autoconsumo, lo que mencionaba por ahí el compañero de Cajamarca, que acostumbraban a la quema de pasturas para que se renueve y todo eso. Igual la hacen aquí en Piura, ¿no? Pero en algunos lugares mucho más frecuentes que otros. Entonces encontramos mediante el 2008, con esta experiencia que venían con este programa de ADAPT-CC, dijeron, oye, vamos a trabajar algo en el tema del café y también en el tema del cacao. Si vemos ahí el título, sale bonos de carbono y experiencias de cacao, pero nosotros queremos reflejarlo desde un trabajo desde Cuenca, de cómo se viene arrastrando desde la parte alta hacia la zona de Cacautera. Entonces llegamos con este programa, se hicieron algunos estudios y dijeron, oye, hay que hacer un proyecto de carbono forestal aquí en estas parcelas de café primero. Pero como sabemos, estos pequeños productores tienen pequeñas áreas de cultivo. Tienen media hectárea, tienen 1 hectárea, tienen 2 hectáreas, y en estas pequeñas parcelas ellos siembran café, siembran cacao, siembran guayaquil, siembran naranjos, siembran otros cultivos. Entonces, ¿y dónde vamos a sembrar la madera si no hay espacio? Entonces, es por eso que miramos de un trabajo de Cuenca en la parte alta de la Sierra de Yamango, donde básicamente son áreas comunales,
Entonces dijimos, oye, por ahí podría ser una opción. Entonces nos enfocamos a nivel de un trabajo de cuenca y ahí nos encontramos con 350 familias campesinas que disponen de un área determinada para hacer reforestación y básicamente desarrollamos un trabajo ahí de línea base. Siguiente. Y al final se plasma en esto. En la parte alta vamos a hacer reforestación por una acción de mitigación al cambio climático. Sembrando árboles vamos a contribuir a que los gases de efecto invernadero que están en el espacio sean atrapados. Y por el proceso de fotosíntesis, de reconversión, capturamos CO2 y ponemos en el suelo agua y oxígeno puro para nosotros. Esa era la temática. En la parte media cafetalera, donde están los cafetaleros, más abajo los cacauteros y luego los de cultivo de valle, trabajamos acciones de adaptación al cambio climático. ¿Qué quiere decir eso? Desarrollar prácticas agroecológicas que nos van a permitir que nosotros nos adaptemos ante este eventual evento global, que es el tema de plagas, de manejo de especies o de variedades de café, de cacao, que son mucho más resistentes y todo eso. Siguiente. La ubicación, estamos en la parte alta de la Sierra de Yamango, de la provincia de Papapón, entre los 2.700 y 3.300 metros sobre el nivel del mar. Trabajamos con 10 caseríos. Siguiente. Siguiente. Estos son los beneficiarios directos, que son los 10 caseríos del centro poblado de Choco, Alto Mayo, Casas Concesionarios. Y esto es alguna fotografía de los caseríos para que vean un poco la realidad donde estamos interviniendo. Siguiente. Y en la parte media cafetalera, pues tenemos 240 familias que son cafetaleras, que se dedican años desarrollando esta actividad de ahí. Siguiente. Entonces nos planteamos y el proyecto básicamente se direcciona con estos objetivos. Uno es contribuir a reducir los niveles de pobreza que hay allá en la parte alta, en estas familias campesinas, a través de la siembra de plantones forestales en áreas adecuadas para hacer reforestación y forestación. Y esto va a permitir mitigar efectos del cambio climático mediante la captura del CO2. Para posteriormente entrar a un mercado voluntario, que es toda una plataforma, así como existen los mercados ecológicos, los mercados mediante certificación orgánica para los productos de banano, de café. Igual también hay una plataforma para el tema de comercialización de bonos de carbono. Entonces, nosotros por ahí nos direccionamos. Hay dos mercados grandes. Uno es el Mecanismo de Desarrollo Limpio, el MDL, y el otro es el mercado voluntario. Entonces, por todos estos temas de la COP, de que no se llega a un acuerdo, entonces el MDL un poco que ha quedado restringido, no hay acuerdos, pero el mercado voluntario aún sigue latente, sigue habiendo frecuencia de comercialización. Lo otro que es contribuir a la conservación de las nacientes, vertientes de aguas que hay en la zona, como es parte alta de la cuenca, hay nacientes de agua y nosotros lo que queríamos era contribuir a conservar esas nacientes de agua. Y también en la parte media desarrollar prácticas agroecológicas que permitan adaptar a estos pequeños cafetaleros frente a esta problemática de cambio climático. Siguiente. Entonces así nació el proyecto Reforestación Sierra de Piura. Es un proyecto piloto a nivel mundial, ya que es el primer proyecto que ha logrado comercializar créditos de carbono como pequeños productores en 2010. Este es un proyecto que se autofinancia solo. ¿Qué quiere decir eso? Que gracias a la comercialización de créditos de carbono, de bonos de carbono, recibimos plata y esa plata nosotros lo hacemos para seguir implementando acciones de reforestación y pagarle un incentivo a estas familias. Nació el 2008 hasta marzo del 2009, más o menos craneando la idea cómo va a ser el tema del proyecto. Luego pasamos a esta fase que es documento de diseño del proyecto, es elaborar todo un PDD. O sea, algunos que ya tienen alguna experiencia en proyectos de carbono forestal, el PDD es el corazón de todo proyecto, donde tienes que desarrollar acciones que te piden básicamente los estándares donde tú quieres trabajar. El tema de elegibilidad de tierra, el tema de adicionalidad, manejo forestal, ver aspectos socioeconómicos, ambientales, línea base del carbono.
oye, si yo siembro un árbol, ¿cuánto voy a capturar en tanto? Todo ese tema lo vemos ahí en el PDF. Luego, todo este documento que ya hemos formulado, vamos a validarlo. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una entidad externa que te valida y te dice, ah, ya, esto está bien, esto no, das ajustes aquí y todo eso. En 2010 hicimos una prevalidación que básicamente hicimos una certificación inicial posteriormente, en julio del 2011, y luego una certificación de manejo, de unidades de manejo, que es donde las áreas que ya hemos reforestado nosotros certificamos. Este proyecto arrancó en 2010 con un estándar alemán llamado Carbon Fix, que ahora ya no existe, ahora ha pasado a ser un estándar llamado Gold Standard, que es un estándar a nivel mundial reconocido y lo que está, diríamos, en la cúspide del tema de bonos de carbono, ya que no solamente trabaja un tema de carbono forestal, sino también un tema más social y económico. Luego registramos y luego comercializamos nuestros créditos de carbono. Este es el ciclo que tiene todo proyecto carbono forestal. Y siguiente. Bueno, esta es la situación actual, cómo estamos ahora, ya 2015. El proyecto, como les decía, es piloto, es de 253 hectáreas, de las cuales solamente 213 son áreas que nosotros hemos sembrado. Y lo excedente, que son 40 hectáreas, son áreas no elegibles. ¿Qué quiere decir eso? Estas áreas no elegibles nos van a servir, así como cuando hacemos una tesis, siempre te piden un testigo. Entonces, esta 40 hectáreas es mi testigo, para yo ver y comparar de acá a 5 años las áreas que hemos sembrado y la área que no está sembrada y nunca hicimos nada. Esa es la comparación que te piden los estándares. Hemos reforestado del 2010 al 2015 203 hectáreas, ya sembramos todas, con especies de aliso, el Alnus tolulensis, el Polylepis incana, el Tiñahuiro o quenual que llamamos en la sierra, y también especies de pino. El ciclo del proyecto, y aquí va la importancia, como le decía, estos tipos de proyectos de carbono forestal tienen un plus a comparación de cualquier proyecto de reforestación que se desarrolla en el país y en el mundo, porque son a ciclo largo, son de 30 años, porque en esos 30 años nosotros vamos a cuantificar cuánto es el stock de carbono que captura cada especie o cada planta que sembramos. En cambio, los proyectos de reforestación tradicionales solamente siembran y ni siquiera hay un monitoreo posterior a la plantación. Entonces, estos son 30 años donde vamos a desarrollar actividades de siembra, actividades de manejo, actividades de bienestar social que llamamos los welfare activities, y varias actividades que están dentro del marco de este proyecto. Son 30 años, comenzamos en 2010 y dura hasta el 2040. Ahora estamos en una fase de ampliación de nuevas áreas. Son 500 nuevas hectáreas que estamos ampliando, ya por ahí hemos logrado apalancar algo con una nueva financiera. Esperemos que salga el proyecto para 500 hectáreas. Y va a ser en una zona donde cumpla las condiciones socioeconómica ambiental similar a la que iniciamos. Yo no puedo ampliar áreas aquí, por ejemplo, en Tambo Grande, ¿no? Porque las condiciones son distintas. Yo voy a ampliar áreas donde sean similares en el tema ambiental, social, económico, esta familia de extrema pobreza, que estemos a 2.700 hasta 3.300 sobre el nivel del mar. Entonces son condiciones que te van poniendo para que amplíe. Y la comunidad campesina de la Loma de Palo Blanco en Pacaipampa, que se encuentra al frente donde nosotros desarrollamos el proyecto en la sierra, ya hemos mapeado, hemos hecho reuniones con ellos y ellos están deseosos de ser parte de esta iniciativa. Y algo curioso aquí, un poco para comentarles, es que en 2008 nosotros visitamos a esa comunidad también, para que sean parte inicial del proyecto. Y como sucede básicamente en lo común en toda la sierra, siempre hay un tema de desconfianza cuando ingresa una nueva organización. Nos querían mineros o por aquí o por allá, no querían entrar en este tipo de trabajo porque era algo nuevo también. Entonces ahora, en la reunión que ellos nos invitaron, fue iniciativa de ellos. Dijeron, nosotros queremos hacer el proyecto porque ya vieron lo que hemos hecho en la comunidad aledaña. El total de toneladas que el proyecto logra capturar
en 30 años con las 203 hectáreas son 53.613 toneladas. Y esto es la tonelada total. Ahora, dentro del estándar siempre te piden un buffer. ¿Qué quiere decir un buffer? Es como un tema de reserva en cuanto a los proyectos de carbono. Le dicen, tu buffer tiene que ser 30%. ¿Qué quiere decir eso? Del total de toneladas que yo capturo, un 30% lo vamos a guardar para cualquier situación que pueda ocurrir dentro de los 30 años. Hay un incendio, ok, aquí tienes tu reserva, compensa. Entonces, esta es una temática que ellos manejan en el estándar. Ahí está un poco la descripción. Este proyecto es certificado por Rainforest Alliance, validado por los estándares en un inicio Carbon Fields, ahora Gold Standard. 350 familias, parte alta, 240 parte media. Siguiente. Los logros del proyecto, en lo que vamos, hemos logrado comercializar 10.800 toneladas de crédito de carbono hasta ahora, a favor de empresas de Inglaterra. Café Direct es una empresa inglesa que es comercializadora de bebidas calientes en Inglaterra. Beulis de Irlanda y P3 Valley en Francia. Actualmente contamos con 10.131 toneladas que estamos por ahí tratando de canalizarlas. Nos falta registrar 16.287 toneladas a la cuenta de Gold Standard. Hemos logrado conformar un área de conservación porque el estándar te pide que trabajes con especies nativas y que crees un área de conservación comunal. Y un 10% tiene que ser un área comunal. Entonces son 23 hectáreas de polilepis que hemos instalado ahí. Hemos logrado conformar 10 comités de reforestación que básicamente son los mismos comuneros fortalecidos en todo el proceso de proyectos de carbono forestal. Nuestra experiencia ha permitido que la prensa, tanto el Café Direct de Inglaterra como la BBC de Londres, vengan y conozcan. Tenemos documentales que ellos han hecho y han emitido. Como les decía, somos la primera organización como pequeños productores que ha logrado comercializar créditos de carbono al mercado voluntario. Ahora, aquí un poco para comentarles el tema de la envergadura social y ambiental y la importancia que tienen estos proyectos a comparación, un poco para hacerle una comparación. Hay proyectos de carbono forestal en selva, por ejemplo, que siembran 20.000, 10.000 hectáreas, y hay proyectos pilotos como el nuestro, que sembramos pequeñas hectáreas, pero que tiene una importancia social y ambiental. A estos proyectos de gran envergadura que siembran 10.000 hectáreas, solamente comercializan la tonelada de crédito de carbono entre 4 a 5 dólares la tonelada. A nosotros nos están pagando 15 dólares la tonelada. Entonces, si vemos una plataforma del mercado mundial, ahorita una empresa interesada en comprar un crédito de carbono en la plataforma mundial, el precio es en 6 dólares la tonelada. Nosotros hemos logrado comercializar 25 euros una cierta cantidad de toneladas. Entonces, para este proyecto es un plus. Ahora, la venta de bonos de carbono al mercado voluntario ha generado ingresos a corto plazo. ¿Qué quiere decir eso? Como les decía a un inicio, nosotros le pagamos a estos productores para que siembren un plantón, para que produzcan un plantón. Y al final, este plantón en 30 años es de ellos. La madera puede ser utilizada para ellos. ¿Dónde se almacena el carbono que han captado estos árboles? En el tronco, en las ramas. Entonces ahí está el stock de carbono. Luego, ahora está generando ya en plantaciones de 5 años para los pinos, por ejemplo, una variedad de hongos comestibles que también encontramos en Cajamarca, que es el género Boletus. Entonces, la dinámica y de generar iniciativas económicas en estas familias, como le decía, de extrema pobreza, es muy importante, ¿no? Es muy importante que ellos también logren dinamizar su economía familiar, no solamente que sean dependencia de una acción y de otra acción, sino que busquen alternativas económicas. Los welfare activities, hacemos trabajos fuera de la reforestación, que es entrar un poco en el tema familiar, que es trabajar con 10 caseríos, ahí el tema de la pobreza, de los biohuertos familiares, piscigranjas, de hacer más incentivo social.
El año pasado hemos sido seleccionados dentro de los 7 proyectos pilotos para probar un nuevo estándar llamado Carbono Justo, que es básicamente de la línea de, no sé si han escuchado ustedes de Fair Trade, comercio justo, en banano, en cacao, en café. Igual es la temática ahora, desde el año pasado, en carbono justo, un nuevo estándar. Si te compran una tonelada, vas a recibir casi un porcentaje como el plus, ¿no?, que le dan, como el premio al comercio justo o algo así. Entonces, está toda una temática que ya se va gestando. Los premios que hemos obtenido, hemos sido ganador de un premio ProClimate del 2011 en el rubro de café y maneras de adaptación al cambio climático. Y el año pasado, pues, por este evento de la COP20 y todo este movimiento que se hizo en Lima y en el país, básicamente, de 170 propuestas, nosotros hemos quedado en el segundo puesto. Entonces, es un logro y una satisfacción, ¿no?, para todo el equipo y para estas familias. Hemos llevado a los representantes de estas familias para que expongan básicamente ahí ante el ministro su experiencia, y eso es reconfortante. Siguiente. Ahora, las acciones que hacemos en la parte media cafetalera es un tema, ellos son cafetaleros de por vida, no queremos cambiar la idea de que sigan siendo cafetaleros, pero ellos tienen que ser productores de café, no recolectores de café. Y estas familias tienen que entender eso. Un recolector de café solamente va al campo y saca los granos, pero nunca inserta abono, prácticas o labores culturales a ese cultivo. Entonces, lo que queremos cambiar es que ellos sean productores y no recolectores. Tienen que hacer acciones agroecológicas, siembra de nuevas variedades de café, resistentes ante las plagas, ante las sequías, ver toda esta temática, ¿no? Entonces, y parte del proyecto hemos destinado que el 90% se va a implementar en la parte alta de los ingresos que se genera el proyecto y el 10% para la parte media cafetalera. Por eso que hemos hecho con una financiera llamada Agracción Alemana en 2011 un proyecto sobre sistemas de adaptación al cambio climático, donde se ha optado una nueva tecnología que es la instalación de sistemas de riego por aspersión en parcelas de café. Ellos antes regaban por gravedad, abrían la compuerta de los canales y todo eso lixiviaba, lavaba la tierra y los nutrientes se iban con el agua. Ahora estamos mediante tuberías, sistema de riego por aspersión. Entonces, antes les tocaba el turno cada 3-4 meses, ahora cada 15 días está volviendo el turno de agua. Entonces ahí hay una mejora. Hemos instalado 61 hectáreas bajo sistema de riego en estos caseríos, 65 usuarios. Y aparte la iniciativa y lo bueno de todo proyecto es que ellos tomen la posta por su mano y digan, oye, está bien, nos han apoyado, pero ahora han implementado ellos 15 hectáreas más con sus propios medios. El tema de la producción, antes de la práctica estaban cosechando entre 4 a 5 quintales por hectárea, ahora están pasando de los 12 a 20 quintales por hectárea. Financiamiento del proyecto. Aquí un poco para ver, como les decía, este proyecto se autofinancia solo y desde el inicio del proyecto hubieron varias instituciones que pusieron el hombro y también el dinero para hacer esta iniciativa. Por ejemplo, Norandino, Progreso, Agrónomos y Veterinarios Sin Fronteras, Forest and Just Green y en su momento Cepi Café son los que iniciaron básicamente las expediciones en campo en hacer la formulación, el diseño del proyecto de carbono forestal. Café Direct fue nuestra primera empresa que compró créditos de carbono sin antes nosotros haber hecho la certificación. Ellos apostaron y nos hicieron un contrato por 6 años para 6.000 toneladas de crédito de carbono. Sin haber sembrado un árbol, ellos dijeron un contrato y toma la primera remesa para que hagas el tema de implementación. Eso es un tema de lazos que hay y que la Cepi Café nos ha permitido en su momento canalizar el proyecto con estas grandes empresas de afuera. Ahora estamos con IVOS y una ONG holandesa llamada Progreso también para ver el tema de ampliación y Agracción Alemana en el tema de adaptación al cambio climático.
como todo no es cara bonita por ahí, siempre tenemos el lado malo a veces de los proyectos. Estos son una parte donde yo quiero resaltar también los cuellos de botella que hay en los proyectos de carbono forestal. Quizás muchos, algunos conocedores también van a identificarlo ahí. La elaboración del PDD es un documento bien complicado que a nosotros nos ha servido básicamente como año y medio, 2 años hacer un PDD, porque era todo este trance de aprendizaje, pero ahora ya con la experiencia que hay podemos reducir el tiempo. El tema del financiamiento para hacer un PDD es complicado porque tienes que hacer estudios de suelo. ¿Cómo voy a yo saber cuantificar cuánto de stock de carbono tiene una plantación de 20 años de pino, por ejemplo? La única manera que tengo que hacer mediante ecuaciones alométricas, un proceso de destrucción. Tengo que tumbarme el árbol, hacer segmentos y hacer el pesado en húmedo y luego llevarlo al laboratorio para ver el tema del pesado en seco, y mediante esta fórmula alométrica estimo cuánto decreto el carbono y eso lo proyecto en el número de árboles que yo voy a sembrar. En el tema social, pues aún persiste el miedo de algunas comunidades campesinas, básicamente en la Sierra de Piura, para poder incursionar en trabajos de reforestación con esta línea, que es de créditos de carbono o de venta de bonos de carbono. Otro que hemos visto es que hay malas prácticas, aún persisten en cuanto al cambio de uso del suelo. El tema del ROS y tema, lo que le decía, de los pastizales. También hay, al momento, por ejemplo, yo cuando voy a la sierra a hacer inspección, los meses de agosto, septiembre, octubre es todo humareda. Todo el humo que quema la gente preparando el terreno para las lluvias, para sembrar el maíz, por ejemplo. Entonces, eso aún persiste y gracias a esa práctica nos han quemado 27 hectáreas que hemos reforestado, ¿no? Es un tema de que por ahí tenemos que ver un tema de riesgos que pueden tener estos proyectos. En el tema comercial, pues, lo primordial es convencer a estas empresas que quieran comercializar, empresas básicamente para que puedan compensar sus emisiones de gas de efecto invernadero. Por un tema de responsabilidad social, las empresas que nos han comercializado aún siguen comprándonos créditos de carbono. Entonces ese es un plus. Lo otro es, por ahí hay un débil involucramiento, quizás por desconocimiento de las instituciones gubernamentales, por más que ya tenemos una normativa en lo que es servicios ecosistémicos desde el 2014, entonces, pero nada se hace, ¿no? Quizás por ahí esta iniciativa nos ha permitido romper este esquema en Lima, porque ni el mismo ministro, el que le sigue al ministro, pues se sorprendió de esta temática, ¿no? De ser un proyecto piloto y que está solito, avanzando, autofinanciándose. Siguiente. Bueno, esta es una vista más básicamente de los diarios afuera que han promocionado nuestro proyecto, más afuera que acá, pero aún seguimos avanzando y trabajando al respecto, ¿no? ¿Siguiente? Y aquí unas vistas ya para culminar. Puedes pasarle rápido, por favor, porque son unas fotos del trabajo comunitario que hacen la gente. Sí, siguiente. 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 Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Te hago una figura. En el sistema se encuentra forraje hidropónico, animales menores, guano, que se lleva al campo. Dime, ¿ese forraje hidropónico puede tener ese pago que les dan a ustedes? Porque está captando CO2, está dando oxígeno al ambiente. Ya. Si es que vemos desde una temática de toda la cobertura que hay en un área determinada, todos cumplen una función. Por la misma fotosíntesis que realizan las plantas, están haciendo captura y reproducción de oxígeno. Ese es el proceso que se ve.
Pero para estos proyectos, como les decía, de carbono forestal son específicos en árboles. Tienen que ser más árboles, básicamente por volumen. Pero ahora con este nuevo estándar están viendo varias maneras de cómo pueden incluir también el tema del forraje. Yo me tendría una inquietud. ¿Es posible en esas experiencias incorporar pastos para ganadería? Es posible. ¿En qué tiempo me aceptaría? Es posible de acuerdo al estándar que nosotros trabajamos, porque también tenemos una experiencia en Nicaragua, que han copiado el modelo que nosotros hemos puesto, y ellos en los primeros años han instalado forraje, pero básicamente para disipar a la población, porque como sabemos toda familia quiere ingresos rápidos. Entonces por ahí el tema del forraje ha ayudado a aguantar la presión de las mismas familias al proyecto, que es a largo plazo, o sea, son 30 años y oye, quiero algo de ingresos. Entonces por ahí no han entrado a un marco de compensación los forrajes, sino los árboles maderables, pero hay iniciativas que en la fase inicial de todo proyecto puedes tú implementarlas. No sé si respondo a tu pregunta. Y lo otro, lo más disculpe, y lo otro es, ¿has visto la experiencia por COM? He visto la experiencia de Porcom, conozco, ellos están queriendo entrar casi al mismo sistema de pagos por servicios ambientales, pero estos proyectos de carbono forestal te dan un tope de años. Yo no puedo entrar a estos pagos por servicios ambientales si es que ya he reforestado hace 10 años todo, pues no, tienes que reforestar ahora y que constatar la experiencia o de que ese suelo que tú has reforestado verdaderamente ha sido degradado. Perdón, por favor. Tienen que cortar todo el filo para volver a sembrar. Esa acción no es válida, ¿no? Y es por eso que estos proyectos están restringidos para eso, ¿no? Tienes que corroborar la información antes de que... Pero yo iba no a ese lado, sino al tema de que es una experiencia nacional, porque te has ido hasta afuera y acá hay experiencias nacionales en el cual también está emitiendo recuperación de carbono. Claro, no recibe el premio, pero es una experiencia con un buen nivel de éxito. Sí, sí. Esa experiencia es piloto para básicamente zonas altoandinas que han desarrollado tipo de reforestación comunitaria en el país. Es algo, bueno, al menos yo como forestal conozco muy bien y los forestales siempre tienen en mente eso. Sí. Quería preguntar si existe alguna relación entre las especies sembradas y la producción de carbono. Sí hay una relación. Cada especie tiene, de acuerdo al ciclo de vida, no vamos a comparar un pino que en 30 años captura 420 toneladas por hectárea contra un polilepis, por ejemplo, lo que estamos sembrando. Un polilepis o un quiñagüiro, un quiñual que captura en promedio en 30 años solamente 80 toneladas. Porque cada especie tiene un ciclo de vida distinto. Ya, 80 litros. Yo justamente eso iba a una preocupación en relación al tema de la reforestación con plantas exóticas, ¿no? En que, si bien es cierto, ahora con el tema del carbono, que capturan más cantidad, pero que la experiencia que hay en estos bosques desérticos es que efectivamente no hay nada de flora ni fauna nativa en estos bosques, aísla y se para mucho. Entonces, ¿qué se está haciendo en relación a cómo de repente sembrar una porción de esto, de árboles exóticos y también el tema de los bosques nativos? Sí, aquí un poco para aclararles, este proyecto, como les decía, es piloto y ha logrado cambiar la perspectiva de estas familias, ya que años atrás
había una experiencia de sembrar especies exóticas en otras zonas aledañas. Han sembrado pinos, han sembrado ciprés, han sembrado eucaliptos. Entonces, cuando nosotros llegamos a intervenir, la gente tenía estas especies en su cabeza. Y ahí hemos logrado incluir el Polylepis incana, el quinahuiro original y el aliso, para que sean especies potenciales de siembra. Y por ahí incluir, porque no querían dejar de lado el pino. Entonces ya, a ver, vamos a ver, 50-50 en porcentajes. Entonces, está bien lo que dice el amigo. Lo que no queremos es crear un boom de que hay que hacer proyectos de reforestación de carbón con especies exóticas, no. Sí, sino que hay que un poco tenerlo en porcentaje. Nosotros incentivamos mucho el tema de siembras de plantones nativas y mixtas, ¿no? Ahora sí, mi pregunta iba en el sentido siguiente. Todos los árboles de alguna manera son importantes, pero hay algunos árboles que no son tan beneficiosos para la flora y la fauna. El caso del nin. El nin, por ejemplo, en el caso de Piura, aquí hay un boom con el nin, pero quizás se desconoce mucho el comportamiento del nin, porque es repelente. Es repelente porque se utiliza como insecticida. Si usted no verán ni avispas, ni panales, ni nidos, ni pajaritos que hacen nada, porque es repelente. Entonces, es importante también tener en cuenta ese principio, ¿no? Por ejemplo, veo ahí que quizás debería incluirse la tara, o sea, buscar beneficio también para la comunidad, ¿no? O sea, en forma de madera, y bueno, hay muchas cositas que uno podría hacer, cuando sobre todo tienen los recursos que tienen ustedes, y la facilidad, y la gente, las comunidades, es importante. En las evaluaciones de línea base que se han hecho, se han recopilado más especies nativas que la misma gente ha utilizado, ya depredado, ya no existen, pero hay algunos que se pueden recuperar. Pero lo importante aquí para este proyecto de carbono forestal es conocer la línea de base de stock de carbono. Es que no hay registros de crecimiento, del incremento medio anual de cada especie. ¿Qué quiero decir? Yo no tengo un registro del año 1, cuánto es el crecimiento de diámetro y altura para una tara, por ejemplo, y al año 10, cuánto es el crecimiento, y del año 20, y al año 30, y al año 40. Yo teniendo esos datos, yo hago un modelo de cálculo de stock de carbono y proyecto, y digo, al año 50, esta especie con estos crecimientos capturan tanto. El modelo que nosotros hemos aplicado para el aliso, para el Polylepis y para estos pinos, ya tenemos registros de mediciones. Entonces, podríamos incluir la tara, podríamos incluir el papelillo, el chachacomo, hay varias especies que hay en la zona alta, pero tenemos primero que inyectar el tema de estudios para ver el tema de gasometría y de crecimiento medio anual de cada especie. Y acompañar una base de datos. Sí. La señora ocupada. Como decía el amigo, que cada árbol da según lo que es. Entonces, mi llamado aquí sería, pues, nuestros árboles algarrobos, que son auténticos planos, los estamos viendo desplazados. O sea, ya no vemos en las avenidas algarrobos, sino vemos los figos que no producen algarrobas, los pinos han sembrado, pinos radiatas, pero son pinos radiatas, me parece. Entonces, ¿cómo vamos cambiando nuestra mentalidad y despreciando lo nuestro? Entonces, yo digo que de aquí debería salir un pronunciamiento, un llamado a las autoridades, en lugar de la Plaza de Armas tener un
ficus debe tener un hermoso algarrobo, señor. Y que sean pues todas sus hojitas esas que producen bastante puño y ellos mismos se alimentan. Sí, tiene un comentario que Sí, está bueno, hablando de la costa, pero aquí en la costa hay un proyecto de AIDER justamente en algarrobos. Han cuantificado, pero es un proyecto MDL. El tema es precipitación y es complicado. Es eso, ¿no? O sea, pero el incremento mega anual de un año a otro es bien. El stock de carbono cuantificado es pequeño, ¿no? A comparación de otros ecosistemas donde va a haber mayor precipitación, mayor simbiosis entre planta a planta, entonces por ahí un poco que podría aumentar el crecimiento de estas plantas. Pero sí hay una experiencia aquí, no sé si algunos pueden conocer o revisar la web de AIDER también. Ellos tienen un proyecto Ese de proyecto captura de del kilómetro carbono. 40 eso está desde el 2006. Sí. Y no salimos de ahí. bien, está la importancia del tema. Una última pregunta, el señor Ollantón, parece. Sí, yo primero quería hacer un comentario con respecto a la Sobre el metodología. tema. Sí, con respecto a la metodología de trabajo, ¿no? Porque nosotros tenemos un proyecto en la Universidad Zuliana, ¿no? Nos han dado un proyecto, todavía no está financiado, relacionado a una nueva metodología, sobre todo de análisis de captura de carbono, ¿no? No el clásico método de la pesada y esto de las raíces, el suelo, el fibra, sino son un método, digamos, semiautomático. Inclusive hay un instrumento que va a costar 300.000 soles, que vamos a traer de Alemania, así es que nos dan el dinero. Pero yo quiero ir al aspecto, digamos, más de las especies, ¿no? En la metodología de trabajo ustedes tienen en cuenta la clasificación C1, C3, C4 y CM de identificar todas las especies que encuentran en el área determinada para la captura de carbono. Eso es mi pregunta porque lógicamente la tasa fotosintética varía en estos tipos de plantas. Entonces es un tema que verdaderamente interesa, porque creo que el proyecto Salitre Aguarmaca que está haciendo AIDER, no, en realidad también hay otro problema, que analizando digamos los efectos climáticos y todo lo que se incide a temperatura relacionados fundamentalmente con la captura de carbono, encontramos que son dos distintas. Salitral más se va para el caso del bosque seco, en cambio la otra zona de Aguarmaca más se va para la zona húmeda, ¿no? Es muy Y ahí hay una variación también, ¿sí? Por el simple hecho de ser un cambio de ecosistema, básicamente hay una variación en cuanto al stock. En cuanto a la primera pregunta que usted hizo, nosotros hemos analizado para las especies nativas, por ejemplo, en plantaciones aquí en Huaraz de Polilepis y lo otro en Ecuador, porque en el Perú hacer plantaciones de aliso y de Polilepis no hay. Y si es que lo hay, toda esa información de base 1, de línea base, se ha perdido. Entonces, nosotros para el modelo cuantificable de stock de carbono hemos utilizado mucha bibliografía de Huaraz y también de Ecuador. Y básicamente de este espacio para que estas especies puedan hacer proceso de fotosíntesis. Eso también se ha considerado ahí. En cuanto a la metodología, es una metodología validada. Como dicen, no inventamos la flora. Entonces, pero ahora estamos haciendo modelos también. Vamos a considerar un nuevo modelo para especies forestales maderables y no maderables. Por ejemplo, estamos por ahí pensando hacer algo en bambú, que ya mi compañero habló en Mena. También un modelo, porque en China también ya están comercializando créditos de carbono con bambú. Y aquí en todo el corredor de la comunidad andina, desde Venezuela hasta Chile, hay mucho bambú. Entonces podría ser una buena opción. Gracias. Bien, vamos a agradecer al